Bienvenidos a Vida Saludable. En esta ocasión hablaremos acerca de los tumores cerebrales. ¿Qué son? ¿Cuál es la importancia de la detección a tiempo, la prevención? ¿Y cuál es el posible tratamiento? De todo eso platicaremos el día de hoy. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Tumor cerebral. Un tumor cerebral es un crecimiento anormal del tejido en el cerebro, que puede ser benigno o maligno. Los tumores cerebrales pueden ser originados en el cerebro o provenientes de otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, náuseas, vómitos, problemas de equilibrio, cambios en la visión o el habla, entre otros. El tratamiento depende del tipo y ubicación del tumor y pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. Como siempre es un gusto, un placer que nos abran las puertas de su casa para recibirnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tumores cerebrales. Para ello contamos con la presencia del doctor Eduardo Flores Álvarez, quien es especialista en neurocirugía y maestro en Ciencias Médicas por la UNAM, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muchísimas gracias por esta invitación. Y para mí es un gusto hablar de este tema que es bastante interesante e importante para la salud pública. Efectivamente, porque siempre lo comentamos aquí, pero la detección temprana, oportuna, a tiempo, la prevención puede salvar la vida de una persona y este es el caso. Así es. Los tumores cerebrales, finalmente, mientras se puedan identificar lo más pronto posible, eso puede ayudar muchísimo para el pronóstico y sobre todo cuando se lleva un tratamiento a tiempo, pues pueden dejar muy pocas secuelas o ninguna secuela y eso ayuda también mucho en la vida de las personas. Definitivamente. Pues bueno, vamos a arrancar platicando acerca de qué es un tumor cerebral. Un tumor cerebral es un crecimiento anómalo de células que se puede presentar dentro del sistema nervioso central o en alguna de sus estructuras que está relacionado con el sistema nervioso central. Y este crecimiento anómalo de células pues va causando un cúmulo, un aumento de volumen, específicamente en alguna estructura, en alguna parte del cerebro o en alguna otra estructura como las meninges, y es cuando se puede considerar ya un tumor, un crecimiento anómalo de células. ¿En qué partes específicamente? Específicamente por frecuencia, los tumores se presentan con mayor frecuencia dentro del parénquima cerebral o dentro propiamente del cerebro, como serían los tumores que se llaman glioblastoma. Algunos otros tumores que se presentan en las capas o en las estructuras que están dentro del sistema nervioso central, como las meninges, son los meningiomas. O alguna otra estructura, por ejemplo, dentro de la glándula hipófisis, son los adenomas. Ahora, ¿por qué se forman? La mayoría de los tumores no se ha identificado de manera muy precisa o específica qué es lo que los puede ocasionar. Se han identificado, por ejemplo, algunas alteraciones genéticas, algunas mutaciones específicamente dentro del genoma de estas células, que es lo que puede propiciar este crecimiento anómalo. Hay algunos otros tumores, por ejemplo, con los meningiomas, que sí se puede asociar el crecimiento cuando las personas están expuestas a algún tipo de radiación. O, en su defecto, hay tumores que responden más a estímulos hormonales, como son los mismos meningiomas, y que específicamente se pueden presentar más en las mujeres y sobre todo tener un mayor crecimiento cuando están, por ejemplo, embarazadas y aumentan las hormonas. ¿Hay algunos otros factores de riesgo? O sea, por ejemplo, hoy te comentaste el factor genético. Así es. Hay algunos tumores que sí se pueden asociar a herencia. Por ejemplo, los tumores específicamente que se asocian a la neurofibromatosis, sí, cuando existen familiares que portan esta enfermedad, sí es muy importante que los familiares pues tengan alguna consulta con el médico para que podamos descartar que no heredaron este tipo de mutaciones, alteraciones en el gen. Los factores, pues precisamente algunos se desconocen todavía y esa es la razón por la cual hace que sea muy difícil que nosotros los médicos podamos identificar cuál es la población que está en riesgo como tal. O sea, no hay como una población en específico, o sea, podríamos hablar de alguna edad, como dijiste, puede ser que en algunos casos las mujeres.
Podemos hablar la distribución de los tumores en relación a la edad porque, por ejemplo, se dividen los tumores por edades en los niños y adultos jóvenes. En adultos, básicamente, sí hay una diferencia en el tipo de tumor que se puede presentar en un niño en comparación con un adulto. En los adultos mayores se presentan más tumores malignos como los glioblastomas y en los niños se presentan otro tipo de tumores que también están dentro de esta clasificación como los astrocitomas. Ahora hay diferentes tipos, ¿verdad? Así es, podríamos dividir básicamente los tumores cerebrales en malignos y en benignos. Malignos cuando en realidad, a pesar de que se pueda llevar a cabo la extirpación, se pueda quitar el tumor prácticamente en su totalidad, existe la alta posibilidad de que esto vuelva a surgir. Ese es un tumor maligno que tiene una alta probabilidad o posibilidad de que vuelva a nacer, se vuelva a formar. Y los tumores benignos básicamente son aquellos que cuando nosotros logramos quitarlos al 100%, queda curada la persona, el paciente. O sea que los que consideramos malignos son finalmente los que van a producir cáncer. Exactamente, podríamos llamarlo de esa manera, que son tumores malignos o cancerosos porque son muy agresivos, el crecimiento es muy rápido, es sumamente difícil de poderlos tratar, se va a necesitar algunos tratamientos coadyuvantes como radioterapia, como quimioterapia, independientemente de la cirugía. ¿De qué manera o con qué rapidez se desarrollan? Específicamente los tumores malignos, por lo mismo, crecen muy rápido. Entonces la sintomatología que puede presentar al paciente va muy de la mano con este crecimiento. Si el tumor comienza a crecer muy rápido, los pacientes pueden comenzar a tener afección, problemas, dolores de cabeza, falta de movilidad. ¿Pero qué es rápido? Rápido estamos hablando de semanas, 3 semanas, 4 semanas, que pueden ir presentando diferentes síntomas o alteraciones en este poquito tiempo, que son 3, 4 semanas. ¿Y los benignos se manifiestan diferente, con una temporalidad distinta? Sí, generalmente los benignos tienen una tasa de crecimiento mucho más lenta. Específicamente, por ejemplo, si hablamos de los meningiomas, pueden tener una tasa de crecimiento de aproximadamente 1 centímetro, 1 a 1 centímetro por año. Entonces, este crecimiento, este aumento de volumen, realmente puede dar muy pocas alteraciones o muy poca sintomatología, sí. O la sintomatología no se puede percibir de manera tan característica como con los tumores malignos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece, doctor? Claro que Pero sí. Regresando vamos a hablar precisamente de todos estos síntomas, así es que ustedes no se despeguen de donde están. Esto es Vida Saludable y nosotros siempre los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono del programa que va a aparecer en pantalla. Aquí nos pueden manifestar sus comentarios, dudas, sugerencias y mandarnos muchos saludos y apapachos. Hacemos la pausa, regresamos. Continuamos en Vida Saludable hablando de los tumores cerebrales y antes de irnos a la pausa, pues comentábamos con el doctor acerca de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en ambos casos, en los tumores benignos y malignos, doctor? Muy bien, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos dejar pasar alguna molestia, algún síntoma, que si nosotros lo detectamos a tiempo, eso puede marcar una gran diferencia en el pronóstico y el tiempo de recuperación. Principalmente la mayor sintomatología que se pudiera presentar cuando se tiene algún tumor, alguna afección en el sistema nervioso central, es principalmente cefalea o dolor de cabeza. Pero hay que tomar en cuenta que hay algunos tumores, por ejemplo, como los tumores de hipófisis, que también pueden causar otro tipo de alteraciones a nivel hormonal y estos cambios se van a ver manifestados no precisamente como un dolor de cabeza, pero por ejemplo en las mujeres, alteraciones en su menstruación, alteraciones en su periodo. En los hombres se puede presentar disminución de la libido porque hay algunas hormonas que pueden disminuir de concentración, como la testosterona, y esto puede afectar también la libido. O en su defecto, ya cuando un tumor está un poquito más grande y puede llegar a comprimir, a desplazar o a recargarse alrededor de alguna estructura importante, puede ser alteraciones de la vista, alteraciones del olfato, que tengamos alguna disminución de la fuerza en algún brazo, en alguna pierna, o en su defecto en algunas ocasiones podemos tener
alteraciones auditivas, que disminuimos la agudeza auditiva, escuchamos menos y esto puede ser pues bastante extraño, sobre todo si se presentara en una persona joven y que no ha tenido ningún golpe, caída, accidente, algo por el estilo que pudiera explicar este tipo de problemas. Pero en general, los dolores de cabeza, que tengamos alteraciones de la vista, visión borrosa, del olfato, sensaciones como hormigueo o algo por el estilo en la cara o sobre todo dolor, esto puede ser el inicio o el dato principal de que hay un problema en nuestro cerebro y es importante que nosotros lo debamos de descartar. ¿Y estos síntomas son para ambos casos? Sí, generalmente lo que podríamos diferenciar es que en los tumores malignos los síntomas van avanzando muchísimo más rápido, en semanas. Y cuando se trata de un tumor benigno, estos síntomas se van presentando con una temporalidad menor, una menor frecuencia y una menor intensidad. Pero en el caso de los tumores malignos, estos problemas avanzan rápido, en cuestión de semanas. Por ejemplo, en el glioblastoma, pues es cuestión de algunos días, a veces cuando el paciente pierde la fuerza de la mitad de su cuerpo y ya después pierde la capacidad para hablar. Wow. ¿Y en qué radica el tamaño de estos tumores? Muy bien, el tamaño de los tumores radica mucho dependiendo de si es maligno o es benigno. Generalmente los tumores benignos crecen mucho más lentos y los tumores malignos sí tienen una tasa de crecimiento bastante alta, bastante rápida. Entonces va a tener mucho que ver el crecimiento con la estirpe histológica de la cual se trata el tumor. ¿Y estos síntomas que nos comentabas también tiene que ver con en dónde se encuentran colocados los tumores? Así es, específicamente, por ejemplo, si se tratase de algún tumor que está creciendo en el área que se encarga de nuestros movimientos o el área motora, principalmente pues los pacientes comienzan a presentar primero debilidad al mover alguna mano, al mover el brazo, al mover las piernas, al caminar. Si el tumor se llegase a presentar, por ejemplo, en la región que se encarga del pensamiento, de la personalidad, del razonamiento, el paciente puede comenzar a presentar alteraciones en su comportamiento, en su estado de ánimo o también en su personalidad. Bueno, independientemente de esto que ya es terrible, pero ¿cuáles serían las peores consecuencias de no atender un tumor a tiempo? Las peores consecuencias es finalmente comprometer la vida, porque en algunas ocasiones avanza tan rápido que no permite que los médicos podamos ofrecer algún tratamiento. Y sobre todo cuando un tumor se encuentra en una localización bastante profunda o cercano a alguna función importante, como sería por ejemplo el bulbo raquídeo, donde se encuentra la regulación de los latidos cardíacos y de la respiración. Ahí no atender un tumor pues puede comprometer definitivamente la vida de la persona. Y independientemente de que se llegue hasta ese extremo, pero cambia la calidad de vida también del paciente. Así es. Es importante que si nosotros atendemos los tumores a tiempo, se puede llevar a cabo el tratamiento, en su defecto cirugía, radioterapia o quimioterapia, y esto puede modificar la calidad de vida del paciente. ¿Qué significa? Que al no tener secuelas, al poder atender este problema a tiempo, pues el paciente no va a tener algún problema de movilidad, va a poder ser independiente y no va a tener que ser dependiente de algunos cuidados que necesite. ¿Cuáles podrían ser estas secuelas? Las secuelas principalmente pueden ser del lenguaje, secuelas motoras, que es la fuerza, el movimiento. Algún otro tipo de secuelas pues puede ser muy relacionado con el razonamiento, con el pensamiento, que los pacientes pues no puedan tener esa capacidad o pierdan la capacidad del cálculo, de la memoria, del razonamiento. Serían las secuelas principales. Ahora, cuando el cáncer se origina en algunos otros órganos, pues entonces puede generar en ocasiones metástasis, que esto es, ¿no?, cuando se desplaza a otros órganos y se aloja ahí, que ese no sería el caso del cerebro. O sea, los tumores en el cerebro no podrían provocar metástasis, sino que más bien algunos otros cánceres que vienen de otros órganos se desarrollen ahí y entonces serían como tumores metastásicos. Exactamente. Sí hay algunos otros tumores en alguna otra parte del cuerpo, principalmente, por ejemplo, próstata, pulmón, que pueden enviar una metástasis. ¿Qué significa esto? Que las células
cancerosas se desplazan a través del torrente sanguíneo y se pueden llegar a alojar dentro del sistema nervioso central, específicamente en el cerebro. Hay otros tumores que tienen un alto índice de metástasis, como es el melanoma, y el melanoma pues también puede alojar metástasis en el cerebro, lo cual pues es bastante importante por lo que ya habíamos comentado de los síntomas, atenderlos a tiempo. Doctor, pues vamos a hacer otra pequeñita pausa, pero regresando del corte, quiero que me platiques acerca de todos esos focos rojos que debemos de considerar para correr al especialista Claro y que sí, prevenir con mucho entonces. gusto. Pues hacemos una pausa, esto es Vida Saludable, estamos hablando acerca de los tumores cerebrales y ustedes por favor quédense donde están porque regresamos. Ya estamos de regreso en Vida Saludable, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de los tumores cerebrales. Bueno, pues antes de irnos a la pausa comentábamos que cuáles serían estos focos rojos que debemos detectar como parte también de la prevención y qué más podemos hacer pues para prevenirlos. Claro que sí, fundamentalmente parte de la prevención que puede abarcar no solamente los tumores cerebrales sino también otros aspectos de la salud, pues es una buena alimentación, hacer ejercicio, no fumar, porque también el fumar pues, puede desencadenar por todas las sustancias que tiene el cigarro, pues algunos tipos de cáncer, específicamente de pulmón, y el cáncer de pulmón pues, también puede dar metástasis. Y sobre todo no exponernos a sustancias como lo podrían ser pesticidas, radiación, etc. Pero lo más importante es siempre estar muy al pendiente de cualquier síntoma que pudiéramos llegar a presentar. Si nosotros notamos que alguna parte de nuestro cuerpo ya no tenemos la misma sensibilidad, si perdemos un poco de fuerza en nuestras manos, en nuestras piernas, si comenzamos a tener alguna alteración en cuanto a la agudeza de la visión, comenzar a ver borroso, si tenemos alguna alteración en cuestión del sistema auditivo, como pueden ser algunos timbres, algo así por el estilo, sí es importante que esto lo consultemos con un médico. ¿Por qué razón? Porque solamente el médico, cuando lleva a cabo la exploración física, la revisión, puede o no descartar que se tratase de algún problema mucho más importante o grande como sería el presentar algún tumor. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos alguna molestia, dolor de cabeza, no podemos dormir bien, cambios en el estado de ánimo a veces un tanto abruptos, repentinos, que no tengamos alguna explicación a esto, sí es importante que acudamos con el médico. ¿Y quién sería el especialista? En este caso puede ser el médico neurólogo o neurocirujano, que son los dos especialistas que se enfocan principalmente al sistema nervioso central y periférico y quienes tendrían esa experiencia, esa expertise para poder identificar si se trata o no de algún problema importante. Llevaría a cabo entonces el diagnóstico, que cómo se realiza o en qué consiste. Así es, el diagnóstico se lleva a cabo a través de diferentes fases. La primera es la consulta, en donde el médico hace una serie de preguntas, un interrogatorio para poder establecer una historia clínica. Posteriormente, el médico realiza una exploración física en donde nosotros tenemos que tratar de identificar si hay alguna alteración en alguna función de nuestro cuerpo y ya específicamente dependiendo de la alteración nosotros podemos profundizar en esta exploración física. Ya una vez que llevamos a cabo el interrogatorio y la exploración física podemos establecer los diagnósticos que nosotros presumimos que pudiera tener el paciente. Si específicamente algo se nos sale de nuestro alcance y necesitamos echar mano, por ejemplo, de los estudios de laboratorio o de los estudios de imagen, que son muy importantes. Junto con los estudios de imagen se puede complementar todo esto en la consulta para que nosotros podamos llegar al diagnóstico de manera certera para poder establecer el tratamiento. Por eso es importante que acudan al médico. Y entonces, en dado caso, pensando en que desafortunadamente el resultado es positivo, ¿en qué consiste el tratamiento? Muy bien. Con mayor frecuencia, el caso específico de los tumores benignos, la cirugía es una opción, es una herramienta bastante útil, tiene mucho éxito hoy en día la cirugía. ¿Por qué razón? Porque ya contamos con diferentes herramientas.
Herramientas que nos permiten a nosotros, los neurocirujanos o a los cirujanos, tener mucha mayor precisión al momento de retirar algún tipo de tumor. Y esto también nos ayuda a las diferentes herramientas a no lastimar las estructuras que se encuentren alrededor para que el paciente pueda salir, en su mayoría de los casos, íntegro o con secuelas mínimas. Pero este es en el caso de tumor benigno, pero maligno. En el caso de los tumores malignos, sí es muy importante el tiempo en el que se puedan identificar. ¿Por qué razón? Porque mientras el tumor se encuentre dentro o se encuentre en un tamaño, digamos, relativamente pequeño, es posible poder acceder al cerebro para poderlo tratar de quitar. Se echa mano también de algunas otras terapias coadyuvantes, como es la radioterapia o la quimioterapia, que ya está establecido un protocolo que se debe de llevar a cabo en centros especializados o con neurocirujanos con experiencia o que estén muy preparados en la rama. Y esto puede ser cirugía, radio o quimioterapia, y en su defecto alguna otra terapia coadyuvante que se pueda necesitar. Doctor, pero desafortunadamente no siempre se puede echar mano de la cirugía porque a lo mejor este tumor ya es demasiado grande o está quizá por ahí tocando algunas partecitas que pueden ser riesgosas. ¿Qué sucede en estos casos? Desafortunadamente sí existe este tipo de situaciones en donde por la localización, la extensión, el tamaño del tumor, desafortunadamente ya no sea viable que se pueda hacer alguna cirugía. ¿Por qué razón? Porque se va a lastimar más de lo que se puede beneficiar, entonces se puede poner en peligro la vida del paciente. Cuando se trata de este caso es importante acudir a un centro especializado en donde se puede llevar a cabo algo que se llama cuidados paliativos. Y estos cuidados paliativos van enfocados a mejorar un poco la calidad de vida del paciente y sobre todo disminuir o controlar el dolor, porque hay que tomar en cuenta que este tipo de tumores muchas veces puede desencadenar mucho dolor. O sea que aquí solamente queda pues tratar de trabajar en la calidad de vida del paciente, desafortunadamente, y por eso la importancia de la prevención y de los chequeos, hacer nuestros chequeos constantemente para pues evitar llegar a estos extremos. Así es, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que no es lo más conveniente automedicarnos, porque es algo que es muy frecuente en nuestra población, en nuestra cultura, y tener la confianza de acudir a algún médico, si no es un médico especialista, el médico familiar o el médico general, quien puede identificar si efectivamente se necesita de la revisión o la supervisión de algún especialista. Por supuesto que sí, doctor. Y para la gente que quiera tener contacto contigo, ¿cómo se puede comunicar? ¿Nos puedes proporcionar tu teléfono, redes, por favor? Claro que sí. Mi teléfono es el 55 79 24 82 17 y en Facebook estoy como Dr. Eduardo Flores Álvarez, CX Neurológica. Muchísimas gracias nuevamente por Sandy, toda esta valiosa información. Nos vemos por aquí muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. También síganme en todas mis redes. Me encuentran como Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.